tardes a todos. Después de varios correos en los que estáis un poco perdidos, que el verano estáis llevando regular. Algunos me retasteis o me propusisteis, que yo me lo tomo como un reto, que no sé lo que es peor, de grabar un vídeo explicando un poco la asignatura o lo que es más importante de cada asignatura, como una especie de ultra resumen. Y soy profesora, por lo que me he tenido que repasar el temario en 2 días. Y tampoco soy youtuber, así que el vídeo este saldrá como saldrá. Espero por lo menos que os sirva un poco de repaso. Voy a empezar con la asignatura de bioética y legislación porque básicamente es la primera que teníais programada para esta vuelta, y si no os gusta pues me podéis mandar a la mierda tranquilamente, que yo no me voy a ofender. Y simplemente he intentado organizar los puntos por orden cronológico, que no lo tenéis en el libro así, porque creo que enlazando conceptos, como he dicho más de una vez en los correos, es la mejor forma que tenéis de afianzar vuestras ideas, ¿eh? En primer lugar, bioética. Lo que tenemos que saber de la bioética es que fue introducida por el oncólogo Harry Potter, como yo digo, porque como habla del libro... Yo de inglés tengo un B1, pero de lástima. Me acuerdo por el Potter, evidentemente, el René Sler Potter. Sobrevivió a Voldemort, pues el Potter es el del que habla de la supervivencia en el libro de la bioética. Hay que distinguir entre ética y moral, que la moral es aquello que es interno, los valores, los principios, y la ética es la puesta en la práctica de la moral, digamos. El juramento hipocrático del siglo V a.C., que es el documento legal o la norma legal más antiguo que se recuerda de la historia. Empezamos en 1947 con el Código de Nuremberg. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los nazis se dedicaron a experimentar con los seres humanos. A través del Código Nuremberg se regula un poco esta experimentación tras la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre convenio y declaración, por matizar un poco, es que la declaración supone que es un conjunto de normas que nos dicen cómo deberíamos actuar, pero no es una obligación, mientras que el convenio sí que lleva consigo ese matiz de obligatoriedad. Al año siguiente aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. Es el único documento ético que actúa como norma legal, ¿vale? Si os preguntan cuál es el único documento que actúa como norma legal, aunque sea una declaración que no tiene obligatoriedad, la Declaración de los Derechos Humanos sí que la tiene. Continúan 47, 48 y 64. La declaración de Helsinki es revisada en Brasil en 2013. Le agradecemos los protocolos de investigación, es decir, siempre que se vaya a llevar a cabo una investigación, sea del tipo que sea, ya sea con humanos o con animales, debe establecerse un protocolo y enviarse a un comité de ética. Aprovecho para diferenciar entre los dos tipos de comités que hay. El comité de ética clínica, que es el que valora los protocolos de cuando se lleva a cabo una investigación clínica. Pero esta relación entre el comité de ética de investigación clínica no acaba cuando acaba el protocolo o el experimento que se está llevando a cabo. Los comités de ética asistencial, que normalmente son los que están en los hospitales, son para consultarle de forma puntuales sobre temas éticos que ocurren en el día a día. Por ejemplo, en el caso de una persona que no tiene familia conocida, que no tiene vínculo y que lleva no sé cuánto tiempo en la UCI sin capacidad de mejora, se recurriría a este comité de ética asistencial para ver si se desconecta o no se desconecta, si se limita el esfuerzo terapéutico, etc. En 1978 el informe de Belmont, ¿vale?, que es el original de los principios que hay de la bioética, y nos vamos a acordar de una regla mnemotécnica que a mí me sirve mucho, que es que el JB no deja resaca, es decir, JB, justicia, beneficencia, y resaca respecto a las personas. Al año siguiente aparece B. Mi pronunciación es estupenda. En 1979, al año siguiente, ¿vale? Y aquí aparecerían Bea y Juno. Cuando penséis en Bea, una persona, una chica alta, y Juno, el pequeño. Bea significa que es la ética de Maximus, es de beneficencia y autonomía. Son los dos principios de la ética de Maximus, mientras que Juno, el pequeño, habla de la ética de Minimus, justicia y no beneficencia. Esto de la ética de Minimus y de Maximus no es de Belchón y Children, es de Diego Gracia. No me voy a atribuir el éxito de la Bea y Juno a mí, es de Duetenia, que no me lo he inventado yo. Avanzamos hasta 1982 con Carol Gilligan, que es la que habla de la ética del cuidado y se basa en la ética de la justicia de Colbert, y nos dice que hay diferencia entre niños y niñas a la hora de la ética.
El convenio de Oviedo, que al ser convenio sí que ya es de obligado cumplimiento, aparece en 1997, es una norma y consta de un preámbulo y 48 artículos, con 12 principios fundamentales que regulan, además de la experimentación con humanos, del genoma, aparece el consentimiento informado y la extracción de órganos y tejidos. La Declaración Universal del Genoma Humano del 97, que aparece también con el convenio, y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en 2005. La Declaración de los Derechos del Niño aparecerá, que es la última que aparece en esta evolución de la bioética, en 2006. Lo dejo un poquillo más cerca, por si lo queréis ver. Y para no ser aburrida, yo creo que cambiamos mejor de sitio. Yo como si estuviera en mi casa. Pues un poco para ver el tema de legislación. Lo que he hecho es dividir lo que queda bueno, no es lo que queda, pero sí lo más importante lo he dividido en los 4 principios. El principio de beneficencia ha incluido la ley de protección al menor y el maltrato. La ley de protección del menor está regulada por la Constitución Española del 78 y la Ley Orgánica 1/1996 de protección del menor, que tiene 2 títulos. La Constitución Española habla de la mayoría de edad a los 18 años. Hay que tener en cuenta que si el menor tiene 12 años, antes de realizar cualquier acción hay que preguntar su opinión, saber cuál es su consentimiento. Y luego tenemos la ley del maltrato, que es la Ley 1/2004 de protección integral a la violencia que en el título 3 habla de las 2 instituciones de tutela a cargo del Estado, que son la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo, y el Observatorio Estatal de la Violencia de Género. El principio de autonomía. En primer lugar hablamos del secreto profesional, que está tanto recogido como en la Constitución Española como en el Código Deontológico y está regulado también por el Código Penal. El secreto profesional es algo que la enfermera debe aguardar durante toda su vida. Hay una serie de excepciones, que es en situación de urgencia, cuando el paciente así te permite, cuando haya que autorizar a la autoridad pertinente en temas legales, de maltrato, de acoso, cuando se trata de una declaración obligatoria o cuando sea una información de vital importancia para compartir con el resto del equipo. La Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, habla sobre todo del consentimiento informado, que siempre va a ser verbal, salvo situaciones como intervenciones quirúrgicas que lo requiere expresamente por escrito. Habla también de la historia clínica, de la administración, el conservarla y se incluyen a los 5 años, salvo la información relativa a el vínculo filial madre-hijo o datos de identificación. Dentro de esta ley de autonomía podemos distinguir entre la capacidad jurídica, es lo que nos va a hacer dudar. Jurídica nos habla de leyes y se supone que las leyes es lo que se debe regular. Pues en este caso la capacidad jurídica es la que tenemos innata y no podemos perderla. Luego tenemos la capacidad de obrar, de llevar a cabo, que es la que podemos perder cuando nos incapacita. Y luego tenemos lo de la capacidad del menor, que si es menor de 12 años o tiene los 12 años se le escucha, y si tiene 16, si está emancipado, el consentimiento lo da el niño, aunque no sea mayor de edad. Y luego también tenemos la ley del 29/2006, es la de dependencia, que es la que recoge aquellas prestaciones en las que puede disfrutar el usuario. Vamos a hablar de usuario cuando la persona es sana, de paciente cuando es enferma, que le confiere por el hecho de ser usuario del Sistema Nacional de Salud. Existen 3 grados y no niveles de dependencia. Y luego tenemos aquí, incluido dentro del apartado de autonomía, la regulación de los residentes de enfermería con el paciente. Normalmente debe pedir un consentimiento que tiene una caducidad de unos 15 días. El residente, siempre que esté en las instalaciones sanitarias, debe aportar la tarjeta identificativa visible. La relación del residente a nivel laboral es personal laboral temporal. Nunca debe superarse a 3 residentes por paciente y nunca más de 5. Luego tenemos el principio de no maleficencia, el de no hacer daño, e incluido el código deontológico y la pseudoterapia. El código deontológico tenemos el del FIER, el del Consejo Internacional de Enfermería de 1899, y luego el de la deontología española, que es en 1988. Son números muy parecidos. Para aprendernos los capítulos del código deontológico de la enfermería española, utiliza otra vez del manual de Duetenni.
cuanto al plan para combatir las pseudoterapias, el Ministerio ha lanzado una serie de líneas y objetivos encaminadas a revocar este tipo de prácticas. Por último tenemos el principio de justicia, que es la ley propiamente dicha. Hay que diferenciar entre responsabilidad ética y responsabilidad legal. La responsabilidad ética es la que deriva del Código Deontológico de la Enfermería Española, es decir, la buena práctica o la lex artis, y el legal es el que está penado por el Código Civil, por el Código Penal. La responsabilidad legal está regulada por el artículo 10 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, y se modificó en 2015. Y recoge varios tipos de responsabilidad penal. El dolo es intención de hacer algo, y la imprudencia es por la falta de pericia. La responsabilidad civil es la que tienes tú como civil, como persona, es decir, solo estaría regulada por el Código Penal si incurres en algún tipo de delito. Los tipos de penas que hay son las penas privativas de libertad, que es la cárcel, la de la inhabilitación profesional o las multas económicas. Bueno, y aquí tenemos los tres problemas éticos, bioéticos que más controversia generan. En primer lugar, la eutanasia la he querido poner en primer lugar porque es un tema de actualidad, que probablemente veamos una nueva ley, esperemos pronto, y que se regulen un poco los cuidados paliativos, que lo que es importante decir que el auxilio de la eutanasia hoy en día está prohibido, ¿vale? Está regulado por el Código Penal, solo que si se trata de una enfermedad incurable en el que la persona manifiesta de forma rotunda que quiere acabar con su vida, un aliciente, se reduce la pena en 1 o 2 grados. Y la ley orgánica o la ley de garantía y dignidad de Andalucía del 2010 regula este derecho a la buena muerte en Andalucía. La ley del aborto, la ley orgánica de 2010, relacionarla con la anterior porque el tipo de ley es la misma, 2010, es la de salud sexual y reproductiva, en la que se va a regular por términos del aborto. Hasta entonces había 3 supuestos en los que estaba despenalizado el aborto: el terapéutico, el ético y el eugenésico. El terapéutico es cuando existen graves problemas para la embarazada por el niño. El ético, por ejemplo, cuando es víctima de una violación, tiene que ser antes de las 12 semanas de gestación. Y el eugenésico es cuando existen importantes problemas en la vida del feto o importantes taras físicas. Con esta ley 2/2010 se quedarían en 2 supuestos realmente, porque uno sería, incluyendo a los anteriores, la mujer es libre de abortar antes de la semana 14 de gestación, y luego cuando a partir de la semana 22, siempre que ponga en riesgo la vida de la persona o del niño. Si es antes de la semana 14 de gestación y es por iniciativa de la gestante, deben transcurrir 3 días desde que se le da toda la información sobre las prestaciones del embarazo que dispone hasta que se lleva a cabo el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de la semana 22 de gestación, si vemos que supone un riesgo importante para la salud de la madre o del niño, debe certificarlo un médico. Si se supone graves secuelas, aunque no supongan un daño grave para la vida, deberían certificarlo 2 médicos. Una de las leyes más antiguas que tenemos de la regulación jurídica sería la ley de los trasplantes, que data del 30 de 1979, un año después de la Constitución, pero que se ha actualizado a la ley 2070 de 1999. Todas las personas somos donantes potenciales, a no ser que se haya manifestado lo contrario. Tiene que quedar por escrito. Si no lo sabemos, preguntamos a la familia. Y desde que se produce el fallecimiento hasta que se lleva a cabo la extracción de los órganos no puede transcurrir menos de 24 horas. Hay 2 supuestos del fallecimiento, ¿vale? Y por parada cardiorrespiratoria, que esperamos 5 minutos, hacemos el electroplano y ya estaría. Y luego está el más controvertido, que es la muerte neurológica o encefálica. En este caso, tienen que certificarlo al menos 3 médicos, en el que uno de ellos tiene que ser o neurólogo o neurocirujano y otro tiene que ser el jefe de servicio del área hospitalaria donde se ha producido el fallecimiento. Bueno, y ya por último, que me ha cogido un poquillo la noche, vamos a hablar de los temas más feos.
que son las leyes propiamente dichas. Me quito la gafa porque no veo. La Constitución española. La Constitución española, aunque sabéis que hubo muchos tejemanejes con que ahora la publico, ahora no la publico, fue aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978, pero hasta el 29 de diciembre, el 28 es que es el Día de los Inocentes, no entró en vigor. Tiene una serie de títulos y preliminares con 9 artículos. Luego el artículo 10 no corresponde a ninguno de los títulos. Luego tiene el título 1 que empieza a partir del artículo 11. Entonces, cosas curiosas que nos pueden preguntar es ¿a qué título pertenece el artículo 10? Que es el de la dignidad de las personas. No pertenece a ninguno porque es muy digno, él está fuera de todos los títulos. Y luego a una serie de artículos, el 43 de protección de la salud, el 49 de los disminuidos y el 50 que es de la tercera edad, del que se basa la ley de dependencia. En la Ley General de Sanidad de 1986, lo más importante que cabe destacar es que se basa en los artículos 148 y 149 de la Constitución española. Empezamos hablando del Estado, que es más fácil, que regula todo lo que es la sanidad exterior y los productos farmacéuticos, y las comunidades autónomas se van a encargar de la regulación de su comunidad y de la sanidad interior. Luego están los locales, las localidades, que se encargarán de la potabilización del agua, de los ayuntamientos, de ratificación, etc. Luego tenemos la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 44/2003, y del mismo año tenemos la Ley de Cohesión y Calidad. Italia habla de la formación sanitaria especializada de Leir del Mir, entre otros, y de ahí solo destacaría de que la expedición del título no es del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio de Educación. Y con esto y un bizcocho.